antes de que pasen los niños a la escuela dominical, vamos a bendecir un matrimonio, gloria a Dios, amén, que está de aniversario, 10 años de casados, así que voy a llamar a José, ¿verdad? Y a Leticia, por favor, que vengan acá con las niñas, que quiero que las niñas estén presentes, amén, gloria al Señor. Mire usted, bueno, a Leticia la conocemos hace muchos años, cuando estaba soltera, hace más de 20 años yo creo, ¿no, Leticia? Sí, ¿verdad que sí? Y de pronto se desapareció de nuestra vista y pasaron los años cuando la volvemos a ver en nuestra iglesia en Newham, ya con su esposo y con, mire estos tesoros. Les presento a Grace y a Jennifer. Who is Grace? Y Jennifer. ¿Cuántos años tiene Jennifer? 7. ¿Y la hermanita cuántos años tiene? 4. Bueno, para los que no le conocen, Leticia es ecuatoriana y José es cubano. ¿Ya? Así que yo quiero darles un tiempito para que ellos pues digan algo, le den gracias al Señor por estos 10 años de matrimonio. ¿Sabe qué es lindo, amados? Porque es tan difícil hoy ver matrimonios estables, ¿verdad que sí? Otros pues se unen, se juntan y ya está y no lo ven, pero el matrimonio es algo tan serio, hermano, tan divino, tan especial, tan serio porque fue creado por el Señor. Entonces a nosotros nos gusta resaltar eso y entonces hemos visto en el tiempo ya, ¿cuántos es que vienen viniendo al ministerio? Ya 2 años, año y medio, 2, 3 años, antes de la pandemia, ¿no? ¿Verdad, José? Año y medio, ¿verdad que sí? Sí, sí. Brixton residíamos y entonces, bueno, nosotros residíamos en Brixton y entonces nos mudamos hacia Hackney y entonces ahí fue, creo que en un festival latino que vimos a la hermana, vimos a una de las hermanas que ¿De la iglesia? sí, que se conocían. Sí. Y fue ella la que nos dijo, no, pero vengan, mira, Pedro Pablo, sí. Y entonces Leticia, por supuesto, que la conocía, dice, claro, y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Sí notan el acento cubano, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántos años acá, José? Desde el 2012. Okay. Llevo acá desde el 2012. ¿Vino directo de Cuba o estuvo en otro lugar? Sí, vine directo de Cuba, vine como parte de una banda. De Cuba acá, la primera vez fue en el 2008. Es que él es cantante, de músico, sí. Ay, sí, disculpen que alguien dice, no, como parte de una banda, que pensarán, Dios mío, malandros. Entonces vine una primera vez en el 2008, como por mes y medio, de ahí regresé en el 2011, que fue cuando conocí a mi querida esposa. Nos gustamos a primera vista, diría, yo me regresé a Cuba, y entonces ella fue literalmente detrás de mí. Sí, ¿para qué los voy a engañar? No, ¿para qué los voy a engañar? Y bueno, Dios nos ha bendecido 10 años y con estas preciosuras que bueno, están a nuestro lado y por supuesto a nuestro cuidado, y muchísimas bendiciones también. Amén. De estar acá como parte de esta congregación. Gracias, Pastor Pedro Pablo. Amén. Le digo José porque a veces fallo con el segundo, es José César, ¿verdad? ¿Verdad que sí? César es apellido. Es apellido, wow. Claro, mi nombre es José Alejandro. José Alejandro. Sí, César. Sí, César es apellido, no César. Bueno, muchísimas personas. Sí. César, pero bueno. Como nombre, siempre, sí, ¿no? Sí, es realmente César. Muy bien, José. Leticia. Bueno, cuando venimos a esta congregación ya nos congregábamos en otra congregación cerca de aquí. Y bueno, cuando nos mudamos de casa, como dice, encontramos esta maravillosa congregación y estamos muy felices de estar aquí, y quiero agradecer obviamente primero a Dios por haberme puesto mi
ayuda idónea y agradecerle que nos tiene felices, que somos una familia completa con las niñas y que Él nos sigue cuidando y bendiciendo todo el tiempo. Y nada, gracias porque queríamos hacer este momento importante para nosotros con la bendición de Dios, agradecerle y pedirle que nos siga cuidando y bendiciendo en nuestro matrimonio. So, gracias por esas oraciones que vamos a tener. Gracias. Amén, amén. Gracias, Leticia. Gracias, Martica. Vamos entonces a orar por ellos. Es tan importante, amados. Uno no se puede negar a estas cosas tan lindas. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto al matrimonio, que no es nada fácil, ¿verdad? Así que espero que al ver a esta hermosa pareja con ese fruto de ese amor, los que estén solteros se animen. Se animen. Sé que hay algunos solteros que no se animan, que no. Pero mire usted, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es un texto a veces fuerte para algunas mujeres, pero fíjese lo que le dice también el Señor a los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire usted que ese versículo es bien especial, tiene una clave especial en el varón que ora. ¿No quiere usted que hayan estorbos en sus oraciones, que Dios las conteste? Bueno, hay una clave bien especial. ¿Cuál es esa clave? Que hay que vivir con ellas sabiamente. El marido que esté maltratando a su esposa y está orando, no espere, dice ahí. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hace un paralelo entre la mujer y la iglesia, con la mujer y la iglesia, ¿verdad? Que así como Él se entregó por ella a la iglesia siendo pecadora toda, ¿verdad? Se entregó por ella, murió por ella, ¿verdad? Por amor a la iglesia. Y el Señor hace un paralelo de la iglesia con la mujer. Así que bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, amados, y vamos a orar por ellos 10 años. Que sigan siendo muchos años más en la presencia del Señor, ¿verdad? Fortaleciéndolos, uniéndolos mucho más, como dice la Escritura, hasta que la muerte los separe, y que las niñas crezcan bien, salud física, salud emocional, salud espiritual para toda la casa. Amén. Vamos a orar. Levante usted su mano y bendígalos. Él se llama José, ella se llama Leticia, Grace. Vamos a bendecir a su hermanita. Vamos a bendecir a Jennifer, Señor, Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna. Señor, bendice, oh Dios de la gloria, a José y a Leticia, Señor, a quienes bendecimos en tu nombre, Señor, a fin de que vivan siempre en paz y en amor, conforme a tus santos mandamientos, y ordenando su hogar siempre, oh Dios, y su vida en armonía, oh Dios de la gloria, con tu santa palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, oh Dios todopoderoso, que sea salvador y guía, Señor, de sus almas, oh Dios, inmortales, también de las niñas, oh Dios de la gloria, Señor, y que mediante la redención de nuestro Señor alcancen siempre, Señor, la paz, la bendición y la gloria eterna, Señor, oh Dios, Padre de la gloria. Yo les invito a que ustedes se pongan las manitos los dos juntos. Eso es, Padre, en el nombre de Jesús, lo que tú has unido, Señor, hace 10 años, hoy, Señor, lo recordamos, Señor, que nadie los separe, oh Dios, que los una aún mucho más, oh Dios, que estos primeros 10 años, Señor, sean, Señor, tiempos para recordar lo bueno, Señor, y reajustar, Señor, las pruebas, Señor, oh Dios, lo que no ha sido tan bueno, Señor, para sus vidas. No es fácil que un hombre y una mujer de distintos países con culturas diferentes, oh Dios, oh Padre de la gloria, logren, Señor, este objetivo, Señor, pero con tu ayuda yo sé que José y Leticia pueden hacerlo, Señor. Tener un hogar feliz, perdurable hasta que la muerte los separe.
Van a ser un ejemplo especial para las niñas, para ese fruto precioso que tú les has dado, Señor. Oh Dios, para que ellas conduzcan sus vidas en rectitud, Señor, y para que sus vidas sean prosperadas, bien bendecidas. Yo te bendigo, José, yo te bendigo, Leticia. Yo bendigo, esta bendición irradia la vida de sus hijitas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga. Eso. Que viva el amor. Dios les bendiga, José. Es un placer. Dios me lo bendiga. Muy bien, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Mientras usted lo hace, mire, ahí tengo a William Toquica en los Estados Unidos viendo el servicio en directo. Laurita Noli de Forest Gate con Carmita. Pamela está en Jamaica viéndonos. Pamela, un abrazo especial. Hilda Valdivieso, saludos desde Ecuador para todos mis hermanos de la congregación. Betsy Manfield, buenos días, pastores. Craig Kimaru, igual ahí están conectados. También a Rosario, la había visto en Suiza. Ahí está Fanny en Bogotá, Colombia. Un saludito bien especial, Fanny. Muy bien. ¿Quién más manda saludos? Ahí estamos. Están conectados. Escríbanos de dónde nos escriben. Ahí está, varios países. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia perseguida, amados. La iglesia perseguida. Y intentaba durante la semana mandarles a ustedes, los que están conectados en los grupos de intercesión, de hombres de Dios, mujeres de Dios, algunas preguntas. Les mandé un video de un pastor predicando en Guatemala y sale un hombre con un rejo y le pegan las piernas. Eso ocurrió hace pocos días en Guatemala. ¿Habrá persecución aquí en Londres? Ayer la reina le mandó un mensaje a los cristianos coptos de Egipto. Están considerados cristianos, ellos son muy seguidores del Evangelio de San Marcos, pero son muy parecidos a los católicos y tienen algo que, bueno, se puede discutir y tampoco quiero juzgar, o sea, decir que no, pero están catalogados como cristianos, pero por ejemplo, hay cosas que me resultan difíciles de aceptar, aunque son perseguidos por ser creyentes en Jesús. Pero ellos, por ejemplo, consideran a Jesús como un hombre y no como Dios. Y eso, la cosa está como fregada ahí, ¿verdad que sí? Está como difícil. Bueno, pero han sufrido mucha persecución en estos tiempos. La reina, el príncipe Carlos, el ministro Boris Johnson mandaron un mensaje porque están celebrando el año nuevo de ellos. Y están aprovechando para decirle a los musulmanes allá en Egipto que no los maten, que no los persigan, que no les quemen sus casas, sus iglesias, como pasa en la China, en Corea del Norte, en muchos países musulmanes, en Irán. Ahora, esta mañana recibí un mensaje de un pastor que en la última década no sé cuántas veces ha ido a la cárcel y ahora lo vuelven a condenar 5 años de cárcel por ser pastor, por predicar la palabra. Y entonces cambian las leyes como es solamente por perseguirlo, por hacerle la maldad. Y es terrible, ¿verdad? Eso. También en Cuba, por ejemplo, tengo un amigo pastor que está ahí en la cárcel. La esposa lo ve de vez en cuando porque no lo deja visitar. También posiblemente 10 años de cárcel porque salió en las protestas recientemente. En Colombia, mi iglesia llegó a mi ciudad preciosa de Armenia porque fue perseguida por la guerrilla. Estando en el campo, los hermanitos salieron corriendo y llegaron a mi ciudad. Fíjese que el Señor usa a veces lo malo para bien. Gracias a que ellos llegaron, yo me convertí. Es increíble, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, basados en la iglesia de Esmirna. Ya, esta es la tercera prédica de las 7 iglesias que estamos predicando del libro del Apocalipsis. Bueno, quiero felicitar también a Jairo y a Beatriz. Yo vi a Beatriz, pero no vi a Jairo, y Jairo está allá atrás. Ellos están también de cumpleaños en su vida matrimonial. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años, Jairín? 30. Vengan para acá, aprovechemos. Venga un momentito, claro que sí. Qué bueno. Eso sí no estaba planeado, yo sé que no, pero no pasa nada. Vengan para acá. 30 años. ¿Y quién los casó a ustedes?
les di la bendición en Caná de Galilea, ¿verdad? Hace 5 años ya que estuvieron con nosotros en Israel. Y allá donde Jesús, en las bodas de Caná, allá fuimos a la iglesia, hay un lugar especial que nos prestaron. Y ahí hicimos un servicio lindo, precioso, inolvidable, ¿verdad? Hace 5 años para bendecir su matrimonio, 30 años. Ellos no tendrían la dificultad que de pronto uno dice puede tener una persona de 2 países diferentes como José y Leticia, ¿verdad? Cuba con Ecuador, porque ellos son de la misma región en Colombia, ¿verdad que sí? Pero sí encuentro que son 2 caracteres muy distintos. Así que bueno, ellos tienen 2 hijos, ¿verdad? Así que bendito sea el nombre. ¿Quieren decir algo o no? Los cogí corticos. Darle gracias a Dios o algo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Beatriz, ¿quiere decir algo o no? ¿No? No, ok. Ok, qué barbaridad. Muy bien, vamos a orar por ellos, amados, y bendecirlos. Qué bien, qué bien. Son lindos hermanos que conocemos también hace muchos años. ¿Cuántos hace que llevan desde que llegaron a Londres les conocemos? 20 años, ¿verdad que sí? Claro, llegaron ahí a Newham también, ahí llegaron a un hotel, algo así, ¿verdad? A New City, en esa época era New City antes de ser Newham, ¿verdad? Increíble. Primero Plasto, claro, Plasto, New City, claro. Ellos han vivido el proceso también de alguna manera, ¿verdad? Desde que llegaron. Vamos a orar. Padre, yo quiero bendecir y como iglesia bendecimos a Jairo y a Beatriz, Señor, y te damos gracias por sus vidas, oh Dios, por todos estos años unidos, oh Dios de la gloria, Señor, y por este matrimonio, por el fruto de sus hijos, oh Dios, su casa. Y queremos aprovechar, Señor, oh Dios, que en esta celebración de 30 años de vida, Señor, matrimonial, Señor, bendecirles, Padre de la gloria, Señor, y pedirte, Señor, que abra la ventana de los cielos para derramar sobre ellos, Señor, esa bendición que sobreabunda, Señor. Tú dices en tu palabra que tienes riquezas en tu gloria. Esos son regalos para ser derramados, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Y aquí está Jairo y Beatriz, Señor, y anhelamos que así sea, Señor, que tu bendición especial sea sobre ellos, oh Dios. Y que sigan, Señor, unidos también, Señor, hasta que la muerte los separe, Señor. Que sea un hogar de paz siempre, Señor, de bendición para ellos, de gozo, de disfrute, oh Dios de la gloria, Señor. Y gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque nos permite conocerles, oh Dios, y nos permite bendecirlos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga, Irene. Dios le bendiga. Ya me acordé ahí, qué bueno, El Señor les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, amados, fíjese que con respecto a la iglesia de Esmirna, tienen el capítulo 2, ¿verdad? Fíjese en el versículo 8. Es una de las 2 iglesias de las 7 en total del libro del Apocalipsis que no recibe ninguna exhortación o rechazo de parte de Dios. Qué interesante eso, amados. Una iglesia especial, una iglesia sufrida, perseguida. Y yo encontré que a esta iglesia le caracterizaban 2 cosas bien interesantes. Una, del por qué Jesús no vio ningún reparo en ellas. En las otras siempre el Señor dice, pero el Señor siempre a cada iglesia le resalta lo bueno, pero siempre hay pero. Pero tengo contra ti. El Señor es contundente, pero sí, hace esto muy bueno, pero tengo contra ti. Y después viene la exhortación, arrepiéntate antes de que yo venga a ti. Mire usted. El Señor es severo en eso. Pero resulta que aquí no hay ningún pero, no hay ningún rechazo. Y es interesante ver que la iglesia de Esmirna se caracterizaba por tener 2 cosas dentro de sus estacas. Estacas puestas sobre la roca que es Jesús. Uno, y son 2 cosas que me parece a mí que hoy en día la iglesia moderna, la iglesia de los últimos tiempos le hace falta. Uno es la fidelidad. Hay muchos infieles a las cosas que Dios ama.
Hay mucha infidelidad al Señor. Algunos lo espiritualizan, lo justifican, lo que dicen, pero muchos cristianos quieren hacer lo que ellos quieren y no hacer lo que Dios quiere. Y esta iglesia se caracterizaba por la fidelidad, pero además de la fidelidad, también se caracterizaba por el valor. Para usted ser una iglesia perseguida, se necesita mucho valor. ¿Cuántos cristianos estarían dispuestos a sufrir persecución como esta iglesia? Hoy en día hay persecución. El año pasado pusimos nosotros aquí algo, bueno, en la otra iglesia, donde se decía que más de 260 millones, creo, 280, y ahora el reporte es que más de 300 millones, esa es una cifra astronómica, amados. Más de 300 millones de cristianos viven en lugares donde son perseguidos. 300 millones, eso es una barbaridad. Yo no sé usted, pero muchos de ellos sufren acoso, sufren detención, restricciones legales, violencia, expulsiones forzadas e incluso hasta la muerte por su fe en Jesús. Nosotros vivimos en un país bendecido. Nosotros no vemos, no sentimos nada de estas cosas, aparentemente. Pero la historia con respecto a esta iglesia de Esmirna, amados, me puse a buscar, y la historia registra 10 grandes persecuciones a la iglesia de Esmirna. Ustedes, los que han estudiado un poquito, habrán escuchado de Nerón, habrán escuchado de Constantino. Desde la época de Nerón hasta Constantino ha habido una persecución impresionante, barbárica hacia la iglesia del Señor. Y dice la historia que la última persecución duró 10 años. ¿Usted se imagina? 10 años. En una de esas persecuciones murieron 1.500 cristianos. 1.500. Estoy hablando de Esmirna. En otra murieron 800 cristianos. En Esmirna. ¡Wow! Pero fue en ese periodo de persecución bien difícil para ellos que la iglesia se mantuvo más sana en todo sentido, doctrinalmente y espiritualmente. Y yo no sé, amado, pareciera que hubiese un misterio. Parece que como que el Señor debería permitir persecución a la iglesia, a ver si algunos se enderecen o se acaban de torcer. Porque es increíble. Yo le preguntaba a la iglesia esta mañana, ¿quién fundó la iglesia? Jesús. ¿Dónde la fundó? En Jerusalén. Y cuando la fundó, ¿qué puso? Puso un coliseo para que se llenara el coliseo y viviera todo el mundo en prosperidad. Pare de sufrir. De ahora en adelante, todo el que se vuelva cristiano no sufre. Como predican hoy en día algunos predicadores, pastores. No, acepta al Señor y usted pare de sufrir. Todo es prosperidad. Dios te va a dar una casa, una mansión. Dios te va a dar un avión. Dios te va a dar tantas cosas. Y resulta que usted ve el comienzo de la historia. ¿Y cómo fue el comienzo de la historia? De persecución. Desde Jesús mismo, que fue perseguido y asesinado en una cruz. Luego vinieron por los discípulos. ¿Y qué tuvieron que hacer los discípulos de Jesús? Huir. Y cuando huyeron fue que comenzaron a predicar por ese mundo conocido hasta entonces. Por eso Pablo pudo llegar hasta España. Marcos predicó en Egipto, por ejemplo. Los coptos dicen nosotros Marcos. Para ellos Marcos es alguien especial, porque Marcos llegó hasta Egipto. Pero Juan, que fue uno de los, el único apóstol que no murió mal, que murió de muerte natural, fue Juan. Los otros fueron crucificados, fueron asesinados. Cuando escribió este mensaje de la visión que Dios le da en el libro del Apocalipsis, ¿dónde lo escribió? Estando preso. ¿Dónde? En Patmos, ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Tremendo.
Entonces, como que hay algo especial para Dios en el tema de la persecución. Yo no sé. Pero fíjese usted, amados, que la fidelidad de Esmirna venía absolutamente de su compromiso con Dios y de su entrega a Dios. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser creyente fiel. La iglesia está llena de creyentes, pero no todos los creyentes son fieles. Y eso Dios marca la diferencia con la iglesia de Esmirna. Y es la misma pregunta que nos hace el Señor hoy en día. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Eres creyente? Sí. Y yo lo creo. Todos somos creyentes. Si usted se para allí en la esquina y le pregunta a un musulmán, ¿do you believe in God? They will say yes. Aún gente fuera de la iglesia que nunca asiste a la iglesia son creyentes, dicen ellos. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Lo que quiero decir, amado, es que no basta con ser solamente creyente. Usted no se salva por creer en Dios. Usted también se salva porque tiene que caminar la milla extra, ser creyente fiel. Son las dos características de la iglesia de Esmirna. Eran creyentes fieles. Y como Dios sabía que eran fieles, entonces Él aprovecha para exhortarles y decirles: manténganse fuertes hasta la muerte, porque yo les voy a dar un premio especial, que es la corona, que vamos a hablar al final de ello. Mire ustedes, amados, entonces era una iglesia que tenía compromiso con Dios y tenía una entrega a Dios. El creyente raso, el que no es creyente fiel, no tiene compromiso con Dios. Es el que asiste a la iglesia cuando tiene necesidad. Es el que asiste a la iglesia cuando puede. Es el que viene a la iglesia porque mi papá no diga nada. El que viene a la iglesia porque solo por ir, porque ya estoy cansado acá de ver tanta televisión. Ese es el creyente. Pero el creyente comprometido, el creyente que tiene una entrega a Dios, es un creyente fiel. Fiel con lo que Dios ama. Entonces es fiel con Dios y con lo que Dios ama. Es fiel con Dios. ¿Y qué es lo que ama a Dios? Dios ama a la iglesia. Entonces es fiel con la iglesia. ¿Qué más ama a Dios? Dios ama ser dignos, ser transparentes, vivir en santidad. Entonces, amar lo que Dios ama. Ese es el creyente fiel. Y esta iglesia parecía que tenía eso. Fíjese que Esmirna significa mirra. ¿Se acuerdan la mirra? Cuando los hombres magos fueron a Belén, que nació Jesús, le llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Mirra. Entonces, Esmirna significa mirra. Y la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Si no, fíjese usted la historia de Jesús. Sufrió y murió, ¿verdad? Pareciera que el nombre de Esmirna a esta ciudad no fuera una casualidad, porque dicen los historiadores que en su época era una ciudad preciosa, la llamaban la perla del mar, la perla del Asia Menor, que era una ciudad preciosa. Usted la veía de lejos y decía: wow, qué ciudad tan linda. Pero tan pronto usted comenzaba a penetrar por las calles de la ciudad, usted sentía algo que en la parte exterior no ve ni siente, pero cuando usted llega a la parte interior dice: wow, esta iglesia, esta ciudad está rara, está muerta. No es lo que yo pensaba, lo que yo vi desde afuera. Vi algo espectacular, pero por dentro, eso pasa. ¿No le pasa a usted a veces con personas? Uno ve el semblante y dice: esta persona tiene que ser especial, y usted comienza a hablar con ella y al cabo de 5 días dice: esta persona no es lo que yo pensaba. Me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una ciudad que vivía de apariencias. Así muchas personas viven de sus apariencias, pero es otra cosa. Lo que viven es otra cosa realmente. No son lo que demuestran. Y entonces, por eso es que yo digo que no es una casualidad que el nombre Esmirna signifique mirra. Pues imagínese nada más una ciudad donde los cristianos eran perseguidos. Imagínense qué ambiente habría en esa ciudad.
que en una época mueran 1500 y que en otra 800. Terrible. Y perseguidos hasta la muerte. ¿Ah? Por todos los habitantes, tanto romanos, impíos, gentiles, como los mismos judíos, el pueblo escogido por Dios. También se sumaban. Eran los judíos los que más incitaban a perseguir a los cristianos. Y entonces fíjense en el versículo 8, amados. Miren cómo Jesús se presenta a sí mismo a esta iglesia en dos formas. Y son dos formas muy preciosas que llenan de esperanza a corazones angustiados, corazones perseguidos, como la iglesia de Esmirna. Era un mensaje desde el inicio de esperanza, de consuelo para aquellos que estaban sufriendo persecución, angustia por causa de Cristo. Miren cómo comienza. Escribe al pastor de la iglesia de Esmirna. Recuerden lo que he dicho antes, un ángel de verdad no puede pastorear una iglesia. Los ángeles están creados para servirnos a nosotros los cristianos. El pastor es el que dirige la iglesia. Y entonces aquí el ángel simbólicamente es el pastor. Y Jesús le dice a Juan en la visión, escribe al pastor de la iglesia de Esmirna. Y le dice el primero y el postrero. Wow. Jesús utiliza un nombre que lo identifica como Dios. No tengo fin, perduro para siempre. Ahí está el primero y el postrero. Yo soy Dios, yo soy el de siempre, le está diciendo a la iglesia sufrida. Wow. Y luego viene la segunda frase. ¿Qué dice? ¿El que qué? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, es algo hermoso porque Jesús ahí se está presentando como el resucitado, el único que puede hacerlo. Yo soy Dios, el resucitado. Y de esa manera el Señor comienza a identificarse con una iglesia perseguida, sufrida, que hasta lo están matando, que sufrió esa persecución. Y Él está diciendo, yo también fui perseguido, me asesinaron, pero ahora estoy vivo. Wow. Yo vencí la muerte, le está diciendo a ellos. Y le está diciendo, bueno, en mí también pueden tener esa misma victoria a pesar de la persecución y a pesar de la muerte. Ustedes también vivirán. Qué tremendo, amados. Eso lo dice el versículo 8. Ahora fíjense en el versículo 9. Comienza diciendo, yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna, a pesar de lo que vivieron, la pobreza, porque había pobreza en esa iglesia. Y ya les voy a explicar por qué la pobreza. Pero es impresionante, amados. Mire, yo conozco tus obras. Hacían obras. ¿Cómo las hacían? Yo no sé. Con tanta escasez económica, pero hacían obras. Veían al necesitado. Hoy en día, amado, yo conozco pastores que nosotros apoyamos con familias de 3, 4 hijos. Y los apoyamos porque están mal económicamente, muriendo de hambre. No estoy hablando de los televangelistas millonarios de Estados Unidos. No, y aquellos latinos que viven en Miami, que tienen mansiones y viven en la prosperidad y nunca sufren. No, estoy hablando de verdaderos pastores que están en el campo, aquellos que huelen oveja, aquellos desconocidos. Y les mandamos ofrenditas, amados. ¿Y sabe qué hacen ellos? Esa ofrenda, les decimos, para ustedes, para sus niños, para que coman. Y ellos saben que hay otros pastores con sus familias sufriendo. ¿Y saben qué hacen ellos? Parten esa ofrenda en dos para llevarle a otro comidita. ¿No es eso lindo, amados? Pero unos cuantos sinvergüenzas, súper ricos, abusadores de la grey,
que se llenan de plata sus bolsillos. Y a veces todos estamos catalogados a ese nivel. No, hay pastores fieles, hay pastores reales sufriendo, viviendo pobreza en nuestros países de América Latina. Así que, fíjense, amados. Entonces, aquí vemos algo especial con respecto a esta iglesia, que a pesar de la escasez, no dejaban de parar, hacían obras. Era una iglesia bien fundamentada, preparada. Algo que usted y yo tenemos que aclarar con el tema de las obras, porque a veces se enseñan de los púlpitos cosas que no son correctas. Y algo muy importante con el tema de las obras, que las obras que usted y yo hagamos, no creamos que con esas nos vamos a salvar, no es para salvación. Esas obras son señal de nuestra salvación, pero no es para salvarnos. El único que nos da la salvación es Jesucristo. Amén. Ahora, yo encontré 3 causas, amados. Fíjense en el versículo, ¿cuál es ese? 9. 3 causas por las cuales la iglesia estaba sufriendo. 3 causas. Y usted va a ponerlo en la perspectiva del siglo XXI, si no es correcto que la iglesia, una gran fracción de la iglesia está viviendo esta clase de persecución. Una por tribulación. Me puse a buscar esa palabra en el original griego. ¿Cuál era el significado real de triblisis? Y resulta que literalmente significa tribulación, presión. ¿Alguna vez usted ha sentido presión por ser cristiano en su trabajo, en la iglesia, en la universidad? ¿Ya? También significa angustia. Ellos vivían en angustia. Carga. También significa persecución, aflicción. Hay cristianos que en su propia familia viven aflicción, porque hay hermanos, hay padres o hay hijos que están dándole. Se volvió religioso, se volvió cristiano. Nuestra religión es otra toda la vida. ¿Y usted por qué se volvió así? Están persiguiéndolos. Yo, gracias a Dios, no tuve esa clase de persecución, a pesar de ser el primero en convertirme en la casa. Ahora todos son cristianos para la gloria de Dios. Pero usted se imagina una piedrita en el zapato, su mamá, su papá diciéndole. Yo recuerdo, yo me convertí y en esa época se convirtió una amiguita nuestra en el barrio, una vecinita, y ella comenzó a ir a las reuniones de jóvenes con nosotros, y éramos un grupito de jóvenes, de muchachones, bien alegres, sanos, yendo a la iglesia los sábados, a la reunión de jóvenes, y de pronto ella dejó de asistir, y nosotros, ¿qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó? Hasta que una vez me puse a montarle guardia y la cogí y le dije, venga, ¿qué pasó? ¿Que usted no volvió a la iglesia? Me dijo, no, mi mamá me llevó aquí, teníamos un parque ahí cerca, y me dice, mi mamá me llevó al parque y se puso a llorar y dijo, hija, si usted vuelve a la iglesia, ya no vuelve a la iglesia cristiana, ya no vuelve a ser mi hija. Llorando le dijo la mamá. ¿Qué hizo ella? Regresar al catolicismo. Le obedeció más a la mamá que a Dios. Triste, ¿verdad? Wow, las presiones a veces en la casa. Vas a cambiar de religión. Es terrible. Hoy en día vivimos eso también. Entonces, tribulación. Luego la segunda causa de persecución era la pobreza, amados. Los cristianos eran perseguidos, y al ser perseguidos, por ejemplo, usted tenía un trabajo, y se daban cuenta que tú eras cristiano, lo sacaban, lo expulsaban del trabajo. Si tú eras comerciante, no podías montar un negocio porque ese es cristiano, no le compren, lo vetaban. Lo mismo que están haciendo algunos en algunos países y universidades en el mundo. Veten a Israel, los productos de Israel no los compren. Y entonces, al no tener un ingreso económico, ¿qué venía? Pobreza. Venía escasez. No podías alimentar tu familia. Entonces ellos eran pobres porque eran catalogados como segunda, tercera categoría. No les ofrecían nada. Y hoy en día pasa lo mismo en algunos lugares con los cristianos. Algunos lugares. La prensa no lo dice. Cuando vamos a Israel nadie pronuncia esto. Pero en mis 18 años yendo a Israel seguidos, menos el año pasado, yo me di cuenta de algo interesante. Dije, esto es aberrante.
Mientras los palestinos se quejan de Israel por poner la valla y tantas cosas que pasan, que son complicadas de explicar y de aceptar, y que se necesita un balance más profundo. Usted va a Belén, por ejemplo, donde nació Jesús, y encuentran tiendas donde le venden a usted souvenirs y souvenirs, y hay hasta cristianos, hay hasta, usted ve cruces, ve estatuas cristianas y todas esas cosas, y muchos de ellos son dueños palestinos, y los que trabajan ahí son palestinos, y algunos son cristianos, pero usted sale y se da cuenta que hace 20, 30 años el número de palestinos cristianos en Belén era como del 50% más o menos. Hoy en día usted va a ver, y creo que ya la cifra ha bajado a 5, 7%. Muchos de los palestinos cristianos ya no viven ahí con sus familias. ¿Usted sabe por qué? Porque han perdido sus trabajos. ¿Sabe por qué han perdido sus trabajos? Porque no son palestinos musulmanes. Y nadie dice eso, porque no se unen a ellos en la guerra contra Israel o yo qué sé. Terrible. Entonces se han tenido que ir y quedan muy poquitos. Estoy hablando en esta época, amados, y esto era lo que sufría la iglesia de Esmirna, pobreza porque no los dejaban. No es que eran perezosos por ahí, no, ellos querían trabajar, querían sobrevivir, querían vivir bien, pero por su fe eran perseguidos. Y luego viene la tercera, blasfemias. En Esmirna había una comunidad judía grande. Y a mí me cuesta entender porque yo amo al pueblo judío. Yo amo y he interactuado con muchos de ellos. Tengo muchos amigos que a lo mejor me están viendo, van a ver esto grabado después. Judíos de pura sangre, verdaderos judíos. No aquellos gentiles que se hacen judíos, no. Verdaderos judíos. El pueblo escogido por Dios. Tengo algunos amigos rabinos. Y yo aprendo de todos ellos. Los que son mesiánicos, aprendo una cantidad de cosas impresionantes. Y también aprendo de los que no son mesiánicos, porque tienen su cultura, porque se apegan mucho a la ley, porque y uno aprende cosas que uno dice, uno las lee, pero a veces no las comprende. Pero yo digo, estos judíos en Esmirna se consideraban el pueblo escogido por Dios. Ahora, cuando digo estos judíos, después lo vamos a pasar aquí a nuestros tiempos, porque pueden haber judíos cristianos, cristianos judíos que hacen las veces de judíos, cristianos religiosos, cristianos legalistas, y tenemos que tener mucho cuidado. Con eso no estoy desaprobando a los judíos. Lo que quiero decir es que como estos judíos que conocían del Antiguo Testamento de Dios, que sabían que era el pueblo de Dios, iban a la sinagoga los sábados a hacer sus oraciones y sus ruegos y todas esas cosas que hacen, y se ponen el talí y todo, y hacen todas esas cosas que dice la Biblia que hay que hacer, que la menorá y que lo otro, y de pronto se unen a los malos, a los gentiles, para que vayan en contra de los cristianos y los persigan y los maten entre semana, y llegar el sábado. Yo no entiendo, amados. ¿Habrán cristianos así también? Puede ser que se digan llamar cristianos y solamente son de nombre, pero odian, viven amargados, no perdonan, le desean el mal a otros. Terrible. Esta era la clase de judíos, amados. Increíble. Usted sabe que el judío con el gentil, pero ¿qué hicieron con Jesús? Se unían para hacerle daño a Jesús. ¡Qué bárbaros! Y terrible el tema de las blasfemias. Claro, como no creían en Jesús, en Yeshua como el Señor, entonces se inventaban cualquier cantidad de cosas contra los cristianos. Y con la blasfemia, las calumnias a los gentiles, hacía que los cristianos sufrieran. Y fíjese, amados, lo más terrible de esto es que Jesús fue judío.
Jesús tenía la sangre de ellos. Y Jesús sabía, y Él sabe la importancia de la sinagoga para el pueblo judío. La sinagoga es algo súper especial para ellos, la iglesia de ellos. Y Jesús mismo les dice, esa sinagoga es la sinagoga de Satanás. ¿Usted se imagina que Jesús diga, esa iglesia es una iglesia de Satanás? Y sus creyentes pensando que es la iglesia de Dios. ¡Qué terrible! Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, al final del versículo 9, léanlo. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia. Mire, 3 cosas que estaban sufriendo ellos. Pero el Señor les dice, ustedes no son pobres, ustedes son ricos. La afirmación de Dios. Y luego les dice, mire, la blasfemia de los que dicen ser judíos. Dice, y no lo son. Son sinagoga de Satanás. Jesús diciéndole a una sinagoga judía que es una sinagoga de Satanás. Y yo digo, Señor, si has tenido esa forma de hablar tan fuerte a Juan para que le escriba a la iglesia de Esmirna con respecto a los de su propia sangre, habrán iglesias cristianas evangélicas en el siglo XXI antes de su venida que creen que son iglesias de Dios, pero son iglesias de Satanás. Santo Dios. Esto para mí me deja una reflexión fuerte, muy fuerte. Y con esto, amados, el Señor nos está recordando de que nosotros, los que también hemos creído en Él, en algún momento de nuestra vida cristiana vamos a sufrir persecución por causa de su nombre. Y yo creo, amados, llevando ya tantos años como cristiano, yo me convertí siendo adolescente y sirviendo en el ministerio ya como misioneros y pastores más de 32 años, de que uno de los grandes pecados dentro de la iglesia son las blasfemias y las calumnias. Usted que está hoy acá y que me está viendo, refrene la lengua. Ojo con lo que dices. Es fácil uno escuchar como pastor, es que me lo dijeron, pastor. Y antes de usted escucharlo o habiéndolo escuchado, usted quiere repetir lo mismo, quiere agregarle más. ¿Sabe que lo que están diciendo de esa persona es cierto o no? No. A mí todavía me dicen hermanos y yo los confronto, a veces trato de decirles quién se lo dijo y no me quieren decir. Pastor, me dijeron tal cosa. A mí no me vale eso. Dígame quién se lo dijo. No, pastor, pero mucho cuidado, que es que me meto en problemas, que es que... Entonces no lo diga. No me diga chismes. ¿Qué es que me lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Entonces no me lo diga. Porque es la única manera de cortar, hermano. Porque así como usted lo recibió, posiblemente 10, 15, 20 más, 30 más lo recibió de la misma manera. Se lo digo, pero no lo cuente a nadie. Y yo se lo cuento a usted porque eres mi mejor amigo. Porque yo confío en ti. Y usted sabe, por más seria que sea persona, ¿sabe usted que lo que le contó es verdad? No, pero es que como me lo dijo una persona muy seria. Así. Pero es verdad. ¿Usted comprobó que eso era verdad? No. Ojo con las calumnias. Ojo con las blasfemias. Porque Dios, aquí estoy viendo en la iglesia de Esmirna, uno de los sufrimientos de la iglesia por dentro era la blasfemia. Muchos llegaban de afuera y se metían y decían, es terrible. Hoy es fácil hoy en día blasfemar y la gente lo toma como deportivamente. Amados, ojo con las calumnias, que para el Señor eso es muy serio. Para usted no, pero para el Señor sí. Refrene su lengua y antes de hablar piénselo. Antes de decírselo a alguien más, piénselo bien. Ojo con eso. Y esto también se lo digo a pastores, a profetas, a apóstoles,
a líderes de la iglesia, refrenen su lengua. Es supremamente importante. A veces por la posición que tenemos, nos creemos que tenemos el poder de calumniar, de decir. Y en la Biblia hay una palabra importante que nos ayuda a refrenar la lengua, que se llama prudencia. Y no es el nombre de una señora, no es de doña Prudencia, es prudencia. Eso es muy importante. Es terrible. Uno encuentra hermanos y hermanas que se viven paseando en iglesias y llevando chismes para allá y para acá. Y es impresionante. Es terrible. Bueno, estos hermanos sufrían de blasfemia. Es increíble. La gente se ahoga en un vaso de agua por una empanada, por un buñuelo, por cualquier cosa. Dicen cantidad de calumnias, blasfemias, mentiras. No, y te dicen, yo digo la verdad, pero no dicen la verdad, dicen la mentira, la dicen torcida. Ahora que estábamos bendiciendo 2 matrimonios, el varón se tiene que poner en la raya como sacerdote. Hace poco alguien me dijo a mí, pastor, yo soy el varón de la casa, pero estaba leyendo lo que la esposa le escribió. Diciendo lo que no es, torcido. Y uno se da cuenta. Es terrible, amados. Hay una gran crisis en la familia de liderazgo. Y hay una gran crisis en la iglesia de liderazgo. Y mi oración por los hermanos que son líderes en este ministerio es eso. Que maduren, que maduremos. Ojo con las calumnias, ojo con las blasfemias. Dedicarle tiempo a eso no vale la pena, amado. Y eso trae factura. Tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuentas. Así de sencillo. Nosotros no estamos para eso. Se me está acabando el tiempo. Vamos al versículo 10, amados. Mire lo que el Señor les dice. ¿Qué les dice? No temas en nada lo que vais a padecer. El Señor les está confirmando que iban a padecer, que tendrían sufrimientos, persecuciones, pero que no tenían que temer a eso, que el diablo estaría contra ellos, pero que todo tendría un propósito y un tiempo limitado por Dios. Es lo que está diciendo el versículo 10. Mire usted que a muchos iba a echar a la cárcel. Está diciendo ahí. Hoy en día hay cristianos, misioneros, pastores en las cárceles, en muchos países. Si dije aquí o esta mañana. En Irán, hoy me llegó la noticia esta mañana. Un pastor que en los últimos 10 años ha estado varias veces en la cárcel, lo vuelven a poner en la cárcel y lo han sentenciado a 5 años de prisión al pastor en Irán. Solo por ser pastor. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, mire, amados, eso es lo que está diciendo. Pero él está diciendo, esa prueba tendría un límite establecido por mí, dice el Señor. Ahí está hablando de 10 días. Ahora, yo sí creo, amados, que el diablo hoy más que nunca sigue obrando contra la iglesia. Él sabe que su fin se le acerca, pero él solo puede actuar hasta donde nuestro Dios se lo permita. Y eso es lo bueno. Él no tiene todo el poder hasta donde Dios se lo permita. Si Dios permite tocarte, así como lo hizo con Job, Él sabe hasta dónde. Eso es confortante, ¿verdad que sí? Por eso el Señor le dice, fíjese en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es ¿cuál corona? Ahora, esta corona de la vida, amados, a veces nos confundimos. Al estudiar la palabra podemos entender que no está relacionada con la salvación. Aquí no está hablando el Señor de salvación, le está hablando ya a la iglesia de Esmirna, a la iglesia salva. Le está hablando de otra cosa, de una recompensa relacionada con el reino de Dios. Y entonces, cuando usted estudia la Biblia en el Nuevo Testamento, hay 2 tipos de coronas.
en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y es muy importante que usted lo entienda de esta manera porque estamos hablando de un libro bien difícil, que es el libro del Apocalipsis. Hay dos clases de corona en el Nuevo Testamento. Una la llaman diadem y la otra estéfanos. La primera se refiere a la corona para un gobernador y la segunda a una corona para el vencedor. Estamos hablando del griego, Atenas, Olimpos, Corinto, toda esa región de Grecia hoy en día, desde mucho antes, desde la época de Pablo. Pablo pudo haber sido un excelente comentarista deportivo de Juegos Olímpicos. Lea usted Primera, Segunda de Corintios y se da cuenta que Pablo sabía de atletismo, sabía de carreras, sabía de Juegos Olímpicos, porque ya estaban las carreras en esa época. Y entonces a un vencedor deportivo se le daba estéfanos, se le daba una corona al vencedor, al que llegó el primero a la meta. Ahora déjeme explicarle esto. En Santiago 1:12 nos habla de la corona de vida para el que soporta la tentación. Bueno, para diferenciar las dos coronas. Pero el término que es utilizado Santiago es estéfanos, es decir, la corona del vencedor, del que llega primero, del que es victorioso. ¿Por qué? Por haber vencido la tentación en la vida. Pero aquí en el libro de Apocalipsis que estamos hablando, la corona que Dios, que Jesús está prometiendo a los que son fieles hasta la muerte, a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, es la corona de autoridad. Está hablando de la corona del gobernador, está hablando de la corona diadem, que es una corona para ser usada en el reino de Dios. Yo digo, wow, Señor, es tremendo. Si usted lee los capítulos posteriores a Apocalipsis, se va a encontrar que le va a hablar del lugar santísimo de Dios. Y habla de un trono que está en el medio, y alrededor del trono de Dios hay 24 sillas especiales, sillas de reyes. Y va a ver que la Biblia ahí en el Apocalipsis le dice que esas sillas están ocupadas por 24 ancianos y que tienen coronas de oro. ¿Qué hacen esos ancianos ahí? Alguna vez prediqué, eran 24. La interpretación de los especialistas, de los teólogos. Unos dicen 24. 12 representan las 12 tribus de Israel. Y los otros 12 a los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Y entonces dice la Biblia ahí que cuando en un momento especial los ancianos se levantan y comienzan a postrarse y adorar al Señor, y se quitan las coronas de oro y se las ofrecen a nuestro Señor, al Cordero inmolado, a Jesús, el Rey de Gloria. Wow, qué tremendo. Y me acordaba de eso, amados, porque ahora entiendo cuál corona Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, a pesar de esa persecución, del sufrimiento, que más tarde yo les voy a dar un premio a ustedes especial. Más allá de la vida eterna que ya la tienen, les voy a dar la corona, la diadem, la de gobernador. ¿No es eso maravilloso, amados? Y bueno, quiero terminar con el ejemplo en esa época. Ya les dije, miles de cristianos murieron en esa época por ser una iglesia perseguida por los religiosos. Pero hay una que resalta, la de un amigo de Juan. Juan tuvo un amigo que discipuló. No está en la Biblia, pero los historiadores relatan que Jesús levantó a un hombre llamado Policarpo. Y fue su discípulo y fue su amigo personal. Y tanto fue el discipulado y la entrega de Policarpo hacia Juan y hacia lo que Juan enseñaba, que llegó el momento en que Juan lo declaró y lo ungió como obispo, como pastor de la iglesia de Esmirna. Y esta historia a mí me conmueve, amado, porque él murió asesinado
por negarse a decir que César era el Señor. El procónsul, el que gobernaba esa ciudad, le dijo: Policarpo, sencillamente diga aquí públicamente que César es el Señor y maldice de Cristo y te dejo en libertad. ¿Habrán cristianos hoy en día así? Y dice la historia que Policarpo le dice: procónsul, su señoría, he servido a este señor por 84 años y no he recibido ningún mal de él. Todo ha sido bueno, me ha dado la salvación. ¿Cómo voy yo a maldecir al Señor Jesucristo? Para nada. ¿Sabe qué hicieron? Lo cogieron, lo amarraron en un poste, lo pusieron ahí en una hoguera, la prendieron, lo querían quemar vivo. Y dice la historia que cuando prendieron la hoguera iba a comenzar a oler a chamuscado. Vino un viento recio, se llevó el viento, apagó la hoguera, no pudieron quemarlo vivo. Entonces el procónsul de la ira le dijo al verdugo: mátelo con el hacha. Así murió el pastor Policarpo. Pero debe estar vivo. Ya debe tener la corona, la diadema. Ser cristiano no es fácil, ¿verdad? Pongámonos de pie, amados. Wow. Yo le invito a que cierre sus ojos. Viene persecución, amados, hay persecución. Edna está en Colombia, Mercedes, aquí Edna Mercedes, good year, Ednita, muchas bendiciones, pastores y congregación. Creo que está por venir ya. Edna también está en Colombia, se me había olvidado decir que estaba en Colombia. Excelente, gloria a Dios. Amén. Muy bien, Marlon Sarabia también, Dios lo bendiga. Desde Nicaragua está conectado en esta hora, Dios te bendiga. Janet Toquica Posada desde Colombia, Dios le bendiga. El Señor les bendiga. María Luisa Castrillón debe estar en España todavía, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, creo que se iba por un año, ¿verdad que sí? María Luisa, un abracito, Dios la bendiga. Ahí está Rosario Reiler en Suiza. Está mi esposa, pastora, Dios te bendiga. Muy bien, el Señor la bendiga. Jimenita, recupérese. Me di cuenta por Juanito que estaba malita con gripe. Dios te bendiga. Ahí estamos orando. Dios le bendiga. Desde Irlanda, Héctor Jaramillo Rodas. Desde Irlanda. Muy bien. Gloria a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Ay, santo Dios. Señor, vimos de la iglesia de Esmirna una iglesia comprometida sin importar el sufrimiento. Wow. Miles murieron en esa época. Y con los tiempos que vivimos tan difíciles, vale la pregunta, Señor: ¿cómo está nuestro compromiso contigo, Dios? ¿Cómo está? ¿Qué es lo primero en nuestras vidas? ¿Está Jesús en el primer lugar? Señor, yo encuentro que la iglesia de Esmirna era poderosa y era una iglesia amada por ti, Señor, precisamente por esa fidelidad y ese valor que tenía, Señor. Señor, ¿qué tanto fieles somos? ¿Qué tanto valor tenemos? ¿Somos realmente fieles, Señor? En casa, en la familia, en el trabajo, cuando estamos a solas. ¿Somos fieles, Señor?
¿O somos como la ciudad? No como la iglesia de Esmirna, como la ciudad. Linda la veían por fuera, pero cuando entraban estaba vacía, no había nada. Dos cosas diferentes. Nuestra vida no puede ser igual así. No puede ser así. De apariencias y por dentro somos otra cosa. Dios mío, apiádase de nosotros. Antes de que venga el juicio, Señor, perdónanos. No podemos ser así, Señor. Padre, tú deseas que seamos fieles, creyentes fieles, que confiemos en ti, pero que también tú confíes en nosotros. ¿Tú crees que Dios confía en ti? Que te puede escoger para una misión y decirte: porque confío en ti, quiero que hagas esto. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a hacer esto, pero hagas esto porque confío en ti. ¿Tú crees que Dios lo haría por tu fidelidad? La palabra fidelidad significa digno de confianza. Una persona confiable. ¿Eres tú una persona confiable? ¿Creyente de verdad? ¿Eres un verdadero discípulo? El discípulo sigue a su maestro, no al contrario. El Señor está levantando iglesias fieles para estos últimos tiempos, donde hayan cristianos dignos de confianza. Solo así, amados, la iglesia de Esmirna y nosotros en estos tiempos, Señor, siento decir esto en esta oración, podremos en el tiempo mantener la pureza y la santidad de la iglesia. Creyentes fieles, no solamente creyentes. Both ways. Como creyente yo confío en ti, y como tal, Dios mío, tú crees en mí. Creyentes fieles. Queremos ser parte de ese equipo. Como la iglesia de Esmirna, que tenía esos dos valores: la fidelidad y la valentía. Oh Dios. Recuerdo, Señor, que Mateo 24 habla de la fidelidad relacionada con la prudencia del siervo fiel que cumple su deber mientras viene su Señor. Señor, yo quiero ser uno de ellos siempre. A veces queremos posiciones, pero Señor, yo también veo en Mateo 25 que tú nos pone a cargo de mucho más cuando somos fieles. A veces no alcanzamos esa medida y queremos que tú nos des más. Perdónanos, Señor. Oh Dios. Colosenses dice que un verdadero discípulo, un discípulo fiel, es un colaborador. Pero a veces queremos desplazar a otras personas para ocupar sus cargos. Dios mío, perdónanos. Y lo bueno, Señor, es que tú nos pones a su servicio. Y te doy gracias, Señor, porque los que te servimos en la iglesia, Señor, tú nos fortaleces cuando somos fieles, oh Dios. Aleluya, Señor. Y Señor, además de la fidelidad, por favor, pon valentía, Señor. Necesitamos valentía en este ministerio. No solamente nosotros los pastores, sino en cada hermano y hermana que sirve en los diferentes departamentos. Esa valentía, Señor, la necesitamos. Queremos ser valientes, oh Dios. Tener esa gran fuerza, ese gran poder, pero no salido de nuestra propia carne, sino de la confianza que tenemos en ti, oh Dios de la gloria. De esa misma relación que tenemos contigo. De ahí, Señor, que se halle esa fuente de valentía, oh Dios de la gloria. Yo esta mañana estaba recordando a David,
el valor que hizo que David no tuviera miedo del gigante. Yo quiero tener ese valor, Señor, y ese valor en el ministerio bendiciendo a las naciones. El mismo valor, Señor, que tuvo Josué para conquistar la tierra de Canaán. Oh, y no dejó ser valiente a pesar de su edad, ya viejo, de avanzada edad, siguió siendo valiente. El mismo valor que se apoderó de Daniel, Señor, ese yo quiero, que abrió las ventanas para orar 3 veces, comprometido contigo, Señor, 3 veces al día. Seguramente, Señor, ese valor mismo se apoderó del apóstol Pablo. Oh Dios, mientras preso estaba en la cárcel y no se deprimía, sino que alababa a Dios. Wow, Señor, yo quiero esa clase de valor. Jeremías fue otro, Señor, que se enfrentaba solo al pueblo, Señor, para denunciar sus maldades. Estos hombres, estos siervos tuyos, fueron amados por ti, Señor. Y yo quiero, Señor, yo quiero serte fiel. Necesito valentía. A veces nuestras imperfecciones, Señor, vienen en contra, pero ayúdanos a crecer en ti, Señor, a creer en ti. Yo bendigo a cada hermano aquí presente, Dios. Yo le invito a que ponga sus manos así y dígale: Señor, yo quiero recibir tu bendición. Yo no sé cuál sea tu necesidad ahora, pero yo creo que Dios quiere ser propicio a tu necesidad, porque hay una porción de la palabra que dice que el Señor tiene riquezas en su gloria. Esas riquezas son los regalos, son las bendiciones que Dios tiene en su santa morada para derramarlos sobre la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, dígale: Señor, yo soy creyente fiel. Y si no eres creyente fiel, dígale: Señor, apenas soy creyente, pero quiero ser fiel también. Yo quiero recibir tus bendiciones. Abra las manos en fe y dígale: Señor, yo sé que te he fallado y yo sé que tú sabes que te he fallado muchas veces, pero te doy gracias por tu perdón. Perdóname, pídale perdón. Sienta vergüenza delante de Dios. Espíritu Santo, Señor, muévate con libertad en esta menorá, en esta su iglesia. Haz sentir tu calor, Espíritu Santo, ahora mismo en mis hermanos en la iglesia. Haz sentir tu presencia de alguna manera. Un viento, un olor de perfume, algo especial, algo toca la sensibilidad de mis hermanos ahora. Aún los que tienen un corazón como de piedra, transfórmalo en carne, Señor, ahora mismo, Señor. Espíritu de Dios, tú amas la iglesia, Señor. Este es el remanente que tú quieres levantar. Fiel, creyentes fieles. Dígale: Señor, no he sido tan fiel, pero quiero serlo. Y dígale: siento vergüenza, pero siéntala. Permita que las orejas se le calienten, yo que sé, la cara. Sienta vergüenza por el pecado. Dígale: no quiero pecar más. Quiero ser un hombre, una mujer digna delante de ti, de los hombres, Señor. No quiero ser como la ciudad de Esmirna. Quiero ser como la iglesia de Esmirna. Valiente, fiel. No quiero ser como la ciudad de la apariencia, sino quiero serte transparente, Señor. Quiero ser un hombre fiel. Quiero ser una mujer fiel. Real, sin mentiras, sin esconder nada, ni aún en la sombra. Señor, tus ojos ven y alumbran. Dígale: Señor, perdóname. Clame el poder de la sangre de Jesús ahora derramada en la cruz del Calvario. Dígale: esa sangre poderosa ahora me limpia de todo pecado. Y entonces, cuando tú te arrepientes de verdad y sientes de verdad pena delante de Dios y el Señor te perdona, ves
o siente como esa sangre te limpia, entonces tú pones las manos ya no sucias, las levantas limpias. Quiere entrar al monte santo de Jehová, dice la palabra, y el salmista contesta, inspirado por el Espíritu Santo: el limpio de manos y puro de corazón. Dígale: Señor, por tu gracia, por tu valor en mí, tengo manos limpias y un corazón puro. Ahora mis manos están preparadas para recibir tus riquezas en gloria, tus regalos. Dígale: yo recibo tus bendiciones. Recíbalas. Recíbalas. Déjalas sentir en sus manos. Dígale: gracias, Señor, por la oración contestada. Gracias por la puerta abierta. Gracias por la sanidad en mi enfermedad. Gracias por la protección que estoy recibiendo ahora. Yo la recibo. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Muchas gracias. Salgo de este lugar confiado, en fe, en paz, victorioso, oh Dios, para encarar esta semana que se avecina, Señor, creyendo en el Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.